Bienvenidas otra vez y bienvenidos a este canal nuestro que es Amor Conciencia. Los que estuvisteis en el anterior vídeo, Luis Emilio nos proponía el primer paso para el amor, que es comprender la dualidad, ser conscientes del mundo en el que vivimos, que es dual. De ahí era una dualidad terrenal. Hoy vamos a hablar de otra dualidad, que es la dualidad emocional o biológica. Muchísimas gracias. Adelante. Muchísimas gracias y vamos a centrarnos y no olvidar, porque esto lo repetiremos muchas veces, la humildad y la paciencia. Sin humildad y paciencia nunca va a haber comprensión. Es incompatible. La prisa, los atajos, los autoengaños, los heteroengaños, siempre nos llevan a resultados muy funestos. Entonces lo importante siempre es darse tiempo. Darse tiempo y cada persona absolutamente de forma diferente. Porque el aprendizaje tiene muchos niveles. Puede ser, entiendo lo que dicen, entiendo todas las palabras. El siguiente nivel sería, conozco lo que dicen y lo hago mío. El tercer nivel sería, asumo lo que dicen y lo voy a repetir porque me gusta. Pero hay un nivel superior que es el nivel de la inundación. ¿La inundación? La inundación, el nivel búdico de dejarse inundar, invadir. La ósmosis lo explica muy bien. Y es que si hay una membrana que separa dos disoluciones de diferentes concentración, y esa membrana deja pasar el soluto de la más concentrada, empezará a pasar el soluto de la más concentrada a la más diluida hasta que se igualen. Eso se llama invasión. Si yo hago una presión en la más diluida y presiono, no puede pasar. Es más, me deshidrato, pierdo agua yo. Eso quiere decir que las presiones, las prisas, los atajos, nunca son beneficiosos. Por eso repetimos una y otra vez. Vamos a seguir paso a paso, desde el silencio de la humildad y la esperanza de la paciencia. Entonces, hoy nos vamos a adentrar en algo que es fundamental y que quizá nos lleve más de un capítulo, y que le hemos llamado dualidad emocional. ¿Por qué? Porque las 4 emociones básicas que aparecen con la vida son el miedo, la ira, la tristeza y la alegría. Estas son las 4 emociones básicas. Entonces, cuando decimos emociones, sí, las emociones son procesos fisiológicos, procesos biológicos, que desencadenan una reacción fisiológica que se manifiesta en un estado de sentir, de sentimiento, cuando proyectamos una de estas emociones en un estímulo concreto, en una experiencia concreta. Tengo miedo al agua. Pues ya tenemos un sentimiento, miedo al agua. El miedo es una emoción fisiológica, pero la hemos proyectado como sentimiento sobre un estímulo que se llama agua. Y así sucesivamente. Entonces, con la vida aparecen estas 4 emociones, porque son básicas. Son emociones de supervivencia y nos ayudan con ello. Es más, el miedo
aparece con las primeras arqueobacterias, las primeras bacterias que aparecen en las formas vivas. Una bacteria, una arqueobacteria, se pone en un caldo de cultivo y se le pone una sustancia tóxica y se aleja. Se le pone un nutriente y se acerca. Es decir, que hay una reacción de aceptación y rechazo correspondiente al miedo muy característica. Entonces, vamos a ver en qué consisten estas 4 emociones. El miedo, evidentemente, lo desarrollaremos y veremos que cada emoción en sí, además, es dual. Aprovechando la dualidad de la que venimos. Eso es. Ajá. Es decir, vamos a ver esta dualidad emocional entre las 4 emociones básicas y luego en cada uno de los capítulos próximos veremos la dualidad del miedo en sí, la dualidad de la ira en sí, la dualidad de la tristeza y la dualidad de la alegría. En este capítulo solo vamos a ver la dualidad entre ellas 4. Curiosamente, estas 2 emociones, miedo e ira, son emociones que le vamos a llamar infradiafragmales. Nuestro personaje lo relata como que las tiene por debajo de su diafragma. Y es cierto. Nos preparan el miedo para la huida y la ira para la defensa. Y están separadas dualmente de estas 2 superiores que son supradiafragmales. De manera que la tristeza nos prepara para la preparación ante una pérdida y la alegría nos prepara para compartir lo conseguido. Entonces ya tenemos una dualidad entre las 4 emociones básicas. Una dualidad infradiafragmal, por tanto, le vamos a llamar al miedo y a la ira emociones viscerales, porque están en nuestras vísceras. El miedo resulta que produce vasodilatación en las piernas y produce vasoconstricción en el aparato digestivo y en el reproductor. Y además segrega neurotransmisores diferentes, ¿no? Exactamente. Ya veremos lo que es el circuito del miedo cuando estudiemos el miedo más profundamente, relacionado con la amígdala, con el lóbulo prefrontal derecho, etc. Pero de momento, el miedo, con que sepamos que produce vasodilatación en las piernas y vasoconstricción general, se nos quedan las manos frías, la cara fría, se corta la digestión, se corta el ciclo menstrual, se relaja los esfínteres, nos cagamos de miedo, nos meamos de miedo. Es decir, que el miedo nos prepara para que todo se centre en nuestras piernas y poder huir, salir corriendo. ¿El miedo no paraliza? El miedo paraliza siempre y cuando no podamos huir. Si yo no puedo huir, entonces automáticamente soy una presa, ya hay un depredador que me ha alcanzado y no puedo huir. Entonces segrego una cantidad de opiáceos, endorfinas, encefalinas, para anular mi propio sufrimiento. Entonces me paralizo. Desconectas. Más que desconectar es paralizo mi centros nociceptivos, mi dolor, para que me maten con el menor sufrimiento posible. Pero eso sería el segundo nivel del miedo. El primer nivel sería la huida, que es para lo que estamos preparados. Y ya veremos cuando analicemos la dualidad del miedo, el enorme protagonismo que tiene el miedo en nuestra dualidad terrenal. Es la emoción más dominante. Prueba de ello que hoy en día las afecciones más dominantes en esta sociedad es la ansiedad. Entonces ya
iremos viendo la emoción del miedo en qué sentido aparece.